Bienvenidos a su programa Ecoinnovare. El día de hoy hablaremos de la movilidad peatonal y seguridad ciudadana. Le damos la bienvenida a la arquitecta Carlita Moscoso. Ella es arquitecta con mención en diseño urbano y tiene varios artículos publicados sobre el espacio público, asentamientos informales, derecho a la ciudad, y en el 2019 presentó una ponencia en la Universidad de Palermo, Buenos Aires. Bienvenida, Carlita. Muchas gracias, Denise. Quiero felicitarte por el programa. La verdad es muy importante que hayan estos espacios en los que podamos debatir estos temas que, si bien es cierto, no son muy comunes, no se tratan muy a menudo, y es importante que la ciudadanía los conozca y los entienda, más que nada por mejorar la calidad de vida y mejorar las condiciones de los espacios en los que vivimos. Gracias, Denise, y felicidades. Gracias, Carlita. Hablaré un poco sobre espacio público, ¿ok? Los espacios públicos son lugares de propiedad pública o de uso público, accesibles y agradables para todos de forma gratuita y sin afán de lucro. Esto incluye calles, espacios abiertos e instalaciones públicas según la ONU Habitat. Así es. Es importante entender que el espacio público es todo lo que el ser humano pueda hacer uso, ¿no? Es importante comprender el concepto. Personalmente comparo las ciudades con el cuerpo humano, como un organismo vivo, ¿no? En el cual se desarrollan las actividades sociales. Este cuerpo o este espacio nos puede generar sensaciones positivas o negativas, puede estar enfermo, puede estar vivo, puede causarnos tristeza o puede causarnos felicidad. Entonces es importante entender el espacio público como una estructura física al que hacemos uso, al que podemos tocar, sentir, pero que a su vez nos da esa sensación o nos queda un recuerdo en la memoria. Cuando vas a una ciudad nueva, Denise, la recorres y te queda en tu memoria esos espacios. Puede ser una sensación positiva como puede ser una sensación negativa. Y asimismo, pues es el lugar en el que se desarrollan todas las actividades sociales, comerciales, culturales, educativas. Entonces es importante entender que el espacio público es muy necesario dentro de una ciudad, dentro de la planificación de una ciudad, porque es en él en el que se da la vida en sí de las ciudades como tal. Carlita, cuéntame algo. ¿Qué pasa cuando tenemos estos espacios públicos, pero nos crean barreras que nos impiden a nosotros ingresar? De pronto, a cierta hora de la noche ya están cerrados, o de pronto yo quiero, por ejemplo, súper de mañana levantarme a trotar, pero ¿qué pasa? Que el espacio público tiene barreras, está cerrado y yo no puedo acceder a la hora que yo deseo o en el momento que yo quiero. Entonces, esto se define como un espacio público, es un espacio semipúblico, o ya esto, así sea público, termina siendo privado. Pierde el concepto como tal. O sea, se pierde el concepto de espacio público. Desde el momento en que te ponen un limitante para hacer uso de él, ya pierdes el concepto, ya no es público, porque ya no te permite acceder a él de forma fácil, de forma simple. Entonces, automáticamente el concepto de espacio público deja de ser público, ¿no? Es muy común aquí en Guayaquil que la mayoría de los espacios públicos estén cerrados. Entonces ya no es un espacio público, ya te pone un limitante, ¿no? Y muchos de estos empiezan a ser espacios comerciales. Por ejemplo, tenemos el caso de Guayarte, que es uno de los últimos espacios que se implementaron. Es prácticamente un centro comercial y no es accesible para todos. Entonces ya cambia el concepto del espacio público como tal. Así es, Carlita. En este punto estamos totalmente de acuerdo. Quiero tocar un poco el tema sobre la seguridad vial. Sabemos y entendemos que la mayoría de los siniestros de tránsito son de peatones y ciclistas. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un ciclista que está dentro de su vía, ¿ya? Pero yo quisiera saber si este hombre tiene su espacio destinado, tiene la seguridad necesaria, porque yo, teniendo en la parte de abajo estos dos esquemas, quisiera que me expliques realmente qué le hace falta en esta imagen donde está esta persona transitando por su vía pública, en este caso ciclovía. Bueno, es importante aclarar dos conceptos cuando hablamos de seguridad vial, ¿no? Primero, que es muy común escuchar cuando te dicen hay un accidente de tránsito. Entonces, la palabra correcta, como tú lo mencionaste, es siniestro. El accidente es algo fortuito, algo que no tenemos un control. Por ejemplo, los cambios climáticos. Hay una tormenta, hay un terremoto, eso es algo del cual no tenemos control.
Pero los siniestros de tránsito, los accidentes, comúnmente se le llama, que está mal utilizado el término, son algo que se pueden evitar, son algo que se puede prevenir y algo que se puede tener un control. Entonces, cuando hablamos de seguridad vial, hablamos justamente de esto, de evitar los siniestros de tránsito. ¿Y cómo se logra esto? A través de un buen diseño del espacio público, a través de un buen diseño vial. Utilizar estrategias, herramientas, señalética, utilizar vías que sean seguras. La infraestructura verde, que es muy poco usada aquí, ayuda a crear barreras para proteger al peatón, y no solamente al peatón o al ciclista, sino a las personas con movilidad reducida, que son las que poco hacen uso del espacio público. Entonces, la seguridad vial en este caso, o la movilidad, viene de la mano de este tema, del diseño del espacio público, el diseño urbano aplicable a una ciudad para generar protección o para generar seguridad. Así es, Carlita. Y mira, yo al ver estas imágenes, los esquemas que nos han colocado en la parte de abajo, puedo ver que muy aparte de la seguridad, o sea, es incentivar al usuario a que usen estos espacios. ¿Por qué? Porque yo veo confort, veo un lugar amigable con el medio ambiente, veo un lugar donde yo puedo caminar y hay estos pequeños núcleos donde me invitan a yo estar con mi familia, ¿no? Así es. Es la importancia de un buen diseño en el espacio público, vuelvo y repito. El espacio público debe generarte pertenencia, que tú pertenezcas a él y que te invite a hacer uso y gozo de él. Entonces, lo que pasa aquí, por ejemplo, es que no existe un diseño de las aceras o de las vías que se respete el espacio para cada persona, para el uso del transporte público, para el uso de la ciclovía. No existe la infraestructura verde, es muy reducida, entonces no te facilita, no te genera ese confort. Entonces hay que entender que, por ejemplo, cada ciudad tiene un clima distinto, tiene una topografía distinta, y que obviamente lo que funciona en Quito no va a funcionar en Guayaquil, porque ellos, por su clima, tú puedes salir en una bicicleta a las 2 de la tarde y vas a estar fresco y la vas a poder usar. Pero aquí en Guayaquil no puedes salir de Nico a las 2 de la tarde con una bicicleta. Entonces, el espacio como tal, las vías, no te facilitan apropiarte del espacio, no te incentivan a usarlo como tal. Entonces, hay que implementar mecanismos que nos permitan hacer uso del espacio público como tal. Así es, Carlita, estamos totalmente de acuerdo. Nos vamos a un corte comercial. Al regresar hablaremos temas más interesantes como los que hemos visto hasta este momento. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Hola amigos, soy Alejandro Ruilova. Aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol y otros deportes te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasionate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el Astillero Pasión por el Fútbol, ya lo sabes, solamente ¿por dónde? Por tu canal TV Digital. Chisme. Regresaron. Volvieron a terminar. Nadie lo sabrá. Ya, perdón. Oye, pero si tanto chisme, mejor hacemos un programa, pues. Claro, porque a mí me fascina la farándula. ¡Vámonos! Nos peleamos y nos arreglamos. ¡Regresamos, mi VIP, de lunes a viernes a las 7 p.m! Porque el chisme, Emilio, no nos gusta, pero sí que nos entretiene. Con Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. Este es el show de las 7. ¡Los esperamos!
por TV Digital. Oh yeah. Tus tarjetas Pacificard, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hemos regresado. Quisiera hablar sobre la movilidad peatonal. Qué interesante que es este tema. Muchas veces las ciudades suelen estar descompensadas entre el espacio vehicular, que por lo general se le da más relevancia, que al peatonal, ¿ok? Entonces, Carlita, esto suele suceder muchas veces. Tenemos una acera peatonal de 1 metro y encima mobiliario y señaléticas urbanas que impiden que nos podamos movilizar y transitar de mejor manera. Entonces quisiera que me expliques o me hables un poco más de este asunto, por qué lo dejamos muchas veces en nuestras ciudades aparte y cómo nosotros también estamos impidiendo el paso a personas con movilidad reducida. Bueno, es muy común en las ciudades latinoamericanas, principalmente en las megaciudades como Bogotá, Río de Janeiro, Ciudad de México y nosotros aquí en Guayaquil, que se le dé prioridad al vehículo y no al peatón. Son ciudades diseñadas y concebidas netamente para el vehículo. No se piensa en el peatón y no se le da prioridad. Entonces, es un tema de políticas públicas, es un tema de planificación urbana. Las ciudades están planificadas para desarrollarse de esa manera y es un paradigma que debe empezar a cambiar, ¿no? Ya se empiezan a utilizar mecanismos como es el tema de la peatonalización. Ya este tema permite no solamente reubicar los espacios, reformar los espacios públicos, sino que también ayuda a reducir y a controlar lo que es el tráfico, ¿no? Considero que uno de los mecanismos que se deben implementar es un buen transporte público. Mientras tengamos un transporte público que es eficiente, esto va a ayudar a reducir el uso del vehículo privado, ¿ya? Y por lo tanto el espacio público va a ser más utilizado para el peatón, ¿no? Hay propuestas como las que se presentaron anterior, que son temas nuevos, se llama urbanismo táctico, en el que se reordenan las ciudades a través de imágenes, de fotografías implementadas en las vías públicas, temas como colores. Mira, por ejemplo, en esa imagen se puede ver, es una imagen que es un proyecto que se está implementando en Ambato, en el que se está utilizando señalética de color, se está utilizando barreras para permitir que las personas usen el espacio público y para permitir el respeto de las personas dentro del espacio público. Eso reduce el uso del vehículo y se le da la importancia a las personas. Y asimismo, pues las nuevas herramientas como es el urbanismo táctico del que te hablaba, que diseña el espacio público en función del uso peatonal. Carlita, yo veo en las 2 primeras imágenes, me dices que es en Ambato. Ajá, esas son en Ambato. Sí, exactamente. Por ejemplo, tú puedes ver en esa imagen un tema muy importante que tú dijiste, es el color. Sí. Porque de pronto nosotros tenemos ciertos términos o ciertas señaléticas, pero nosotros al incluir al usuario, a las personas que van a estar transitando por eso, los invitamos a que, o sea, como que le hacemos un resalte a que esto es importante. Por ejemplo, en la imagen de abajo, me parece que es México. Ajá. Tú ves la importancia que le dan al peatón. Si ves, hay una vía peatonal y una vía pública, ¿no? Lo que te decía, ¿qué pasa en nuestras ciudades? Tenemos una acera, me estoy inventando, puede que sea un poco más, 1 metro, ¿no? Incluso menos. Y una vía de pronto 5 metros, ¿no? En cambio acá vemos la importancia que le estamos dando al peatón, ¿no? Que es casi, puedo decir que el área que es para el peatón es mucho más grande que la vía. Ajá. Ojo que no estoy diciendo que, yo creo que son igual de importantes, no necesariamente tenemos que darle más importancia a algo que al otro, ¿no? Pero sí estar a la par. Hay que ser equilibrados, hay que hablar de un equilibrio en este tema, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de México, que se utiliza, el color es súper importante por la sensación que te causa, ¿no? Entonces te llama la atención y te invita a usar el espacio como tal. Por eso se utiliza este juego de colores para llamar tu atención como usuario, ¿no? Ahora, esto que se utiliza de ampliar las aceras a través del color y implementar mobiliario, tiene como es una forma de generar una estrategia turística, cultural, económica. Si por ejemplo, esta imagen es en la Universidad de Guayaquil, justamente en la parte que se conecta con el malecón. Y vemos que es un proyecto nuevo en el que también se peatonaliza, se utiliza vegetación y se implementa mobiliario, ¿no? Porque esta es una zona comercial. Entonces, la peatonalización tiene como fin una estrategia cultural, económica, social, ¿no? Es importante que haya un equilibrio entre la parte del uso del vehículo, que es muy necesario, es necesario, pero también es importante el uso peatonal, ¿no? Los tamaños de las aceras son importantes porque debes entender el fluido. Las personas van y vienen, las personas con movilidad reducida, tienes que utilizar mobiliario urbano, tienes que utilizar infraestructura verde. Entonces, el tamaño de la acera te va a determinar el confort por el que te vas a movilizar y a circular. Y entonces, ahorita que estamos en un tema de pandemia donde tenemos que estar a distancia, vemos cómo nos afecta el hecho de tener aceras tan pequeñas y tener que caminar todos juntos. Entonces, una vez más, es importante entender que el diseño de las aceras y el diseño de los espacios públicos tiene que ser respetando más que nada esta distancia y permitiéndonos fluir de manera correcta dentro de la ciudad. Así es. Carlita, una consulta. Por ejemplo, hay un tema que tú tocaste, es muy importante, lo que es transporte público. ¿Qué crees tú que por qué muchas veces de pronto al ser mal diseñadas este tema de transporte público, las vías, ¿qué pasa? Que dicen muchas personas, no, o sea, transporte público de pronto es para personas que son que no tienen cómo acceder a un vehículo, ¿no? Entonces ahí viene como que se encierra un montón de pensamientos, y entonces no sé si de pronto eso influye al momento de diseñar, que como que lo dejan a un lado, cuando en otras ciudades el transporte público es lo principal, es donde tú realmente te movilizas. ¿Qué pasa? No pagas de pronto un parqueo, gastas menos, te movilizas mejor. Entonces, ¿por qué realmente en nuestras ciudades es como, bueno, no, transporte público es para ciertas personas, vehículo es para ciertas personas, y por eso tenemos que tener tantos carriles más para el vehículo y tantas personas, tantas vías para solo la metrovía, un ejemplo? Creo yo que primero es un tema cultural. Creo que nos han metido eso en la cabeza de que si tienes un carro, tienes plata o estás en otro nivel, y que si eres pobre no debes usar el transporte público. Creo yo que es un tema de ego, lo veo así. Por una parte. Por otra parte, que si bien es cierto, en otros países el transporte público, su arquitectura y su estructura te invitan a hacer uso de él, entonces se ve elegante. Por ejemplo, Rusia, San Petersburgo tiene uno de los metros más elegantes a nivel mundial, ¿no? Entonces, cualquiera querría estar ahí. Aquí, por ejemplo, no se utilizan estas herramientas arquitectónicas para invitar a las personas a hacer uso del transporte público. Entonces se crea ese concepto de que el transporte público es para la gente de escasos recursos y no para la gente que tiene posibilidad de dinero, por así decirlo. Y también creo que es porque no funciona. Aquí en Ecuador al menos el transporte público no funciona de forma correcta. Entonces te obliga de una u otra forma a querer adquirir un carro para poderte movilizar, porque el tráfico, el que hay demasiados buses, el que la metrovía siempre está llena, entonces no te invita y tú siempre quieres estar cómodo, buscas la comodidad. Entonces lo veo desde ese punto, desde esa parte. Así es, Carlita. Volviendo un poco al tema peatonal, hay estudios que indican que las ciudades que tienen la presencia de espacios peatonales, áreas de juego, ciclistas, y es mucho más baja la tasa de obesidad y los niveles de actividad física son más. Entonces, quisiera que me cuentes un poco de estas imágenes y cómo también esto ayuda a que caminar y que usemos el método de transporte o el medio de transporte ciclismo es una condicionante, es algo que te ayuda
a que la contaminación y aparte que el transporte público y ciclista y bueno, y a los peatones es mucho más económico. Entonces, ¿qué me puedes contar sobre estas imágenes y también en dónde está ubicado esto? Esta imagen es en la Ciudad de México. Es un proyecto, un programa que se maneja mucho, que es el urbanismo táctico. Y bueno, es lo que yo te decía, ¿no? La ciudad, desde mi percepción, es un organismo vivo. O te destruye, o te invita, o te enferma, o te da salud y te invita a estar mejor, te da felicidad, ¿no? Te causa esas sensaciones. Entonces, es importante tener espacios públicos de calidad. Espacios públicos en donde la gente pueda recrearse, generar actividades. Caminar está bien, pasear, aceras, pero necesitas espacios donde puedas generar actividades. O sea, porque lo que pasa en muchos países, por ejemplo en Asia, ¿no? Son distancias tan largas en esas ciudades que muchas veces las personas no se pueden relacionar y la tasa de suicidios es muy alta en comparación a nosotros. Entonces la ciudad debe generarte esa tranquilidad, esa paz, esa salud, esa armonía. Y eso solamente lo logras a través de espacios públicos donde las personas puedan interactuar, puedan realizar actividades físicas. También es cierto que la arquitectura como tal, el tema de vivienda es muy importante, debe mejorar mucho, ya, porque por ejemplo las depresiones o lo que se genera dentro de una vivienda muy encerrada es un problema, no es un problema social. Entonces de ahí viene el tema de tener espacios públicos accesibles para todos, de fácil acceso y en el que te puedas empezar a arreglar y puedas salir del estrés de tu vida cotidiana. Eso mejoraría muchísimo la salud de la gente. Así es, Carlita. Incluso, como tú dices, hay estudios en los que indican, por ejemplo, como estos colores te atraen, y los niños, ¿no? Entonces, de pronto Exacto. vas caminando y tu hijo o algún familiar dice, no, vamos, quiero ir, quiero jugar ahí. Entonces, Exacto. ahí viene toda esta conectividad que te invita a que tú seas parte del espacio público, ¿no? Claro, y esto a su vez va a reactivar la vida comercial dentro de estos barrios o de estas ciudades, porque todo proceso de peatonalización o toda regeneración urbana viene de la mano de un cambio de uso de suelo. Entonces, Jem Jacobs, que es una socióloga, ella escribió un libro que se llama Vida o Muerte de las Grandes Ciudades. En este libro ella explica como peatón, como la persona, cómo las ciudades de Estados Unidos empiezan a cambiar y cómo empiezan a degradarse ciertos sectores de la ciudad. Entonces ella explica que un uso de suelo correcto es en el cual tú encuentras distintas actividades o distintas actividades económicas, ¿no? Y esto va a permitir que el barrio haya afluencia de personas a distintas horas. Entonces, cuando se emplea un mecanismo de peatonalización, hace que el uso de suelo cambie. Como tú dices, hay los colores, hay los mobiliarios y los niños van a querer jugar. Entonces, esta actividad te va a generar de que tal vez hay una tienda, de que luego hay una farmacia, de que luego las mamás van con los niños y quieran comprar el pan, de que hay un supermercado. Entonces, se va a dar un uso de suelo variado y va a provocar que el comercio sea diverso, sea variado y que haya personas utilizando estos espacios a distintas horas, lo cual da seguridad. Porque ella explica en su libro que la principal seguridad no es el que la policía te cuide, sino que la gente te esté cuidando y que la gente siempre te esté viendo. Sí, entonces el famoso lema, ojos en la calle. Exacto, los Así ojos es. en la calle. Y se logra una vez aplicadas estas estrategias y una vez el uso de suelo empieza a cambiar. Así es, Carlita. Regresamos después del corte comercial y los esperamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos.
Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, hemos regresado, Carlita, se nos está agotando el tiempo, entonces quisiera hacerte, como que tocar dos temas rapidito. Primero, sobre la pandemia, o sea, cómo estos espacios, qué papel estamos jugando ahora, qué podemos hacer, entonces cuéntame un poco sobre esto. Bueno, si bien es cierto, es importante entender que si antes de la pandemia nuestras ciudades no estaban funcionando de manera correcta, creo que es importante que tomemos el tema de la pandemia como una oportunidad para mejorar la calidad de los espacios dentro de nuestra ciudad, ¿no? Necesitamos ciudades más resilientes, ciudades con un transporte público mucho más seguro y accesible, ciudades en las que haya equidad, en las que el espacio público genere salud, donde haya confort y sobre todo cambiar los paradigmas. ¿Ya? Europa es Europa en la actualidad debido a las guerras que vivió, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una transformación en la planificación de sus ciudades. Entonces nosotros debemos aprovechar esta oportunidad para empezar a transformar nuestras ciudades y tener ciudades mucho más amigables con el medio ambiente, con los ciudadanos, con las personas que tienen movilidad reducida, incluso hasta con los animales que son parte del mundo, de nuestro ecosistema, ¿no? Entonces eso es importante, empezar a hacer un cambio en nuestro paradigma y empezar a generar ciudades resilientes, ¿no? Así es, Carlita. Carlita, la otra pregunta, esto sí es más una pregunta que te quiero hacer, es, ¿tú qué crees que los agentes municipales, qué papel tienen en esto de la movilidad peatonal? ¿Qué pasa? A mí me suele pasar muchas veces que yo estoy caminando y yo siento que, aparte del diseño de la ciudad, del diseño urbano, pero ellos también les dan más relevancia al vehículo que al peatón. Tengo un paso peatonal, es mi momento de pasar, pero no, siga el vehículo. Entonces, y así te puedo nombrar un montón de ejemplos. Entonces, ¿qué papel cumplen ellos? De pronto, yo no sé si ellos no reciben la capacitación que se debería, y que muy aparte de eso debería ser por nosotros, ¿no? Por los arquitectos urbanísticos que sabemos de este tema. Es un tema de educación, netamente de educación. No existe una cultura de educación vial. Y no solamente aquí en Ecuador, sino en América Latina. No existe la cultura de la educación vial. Y la educación vial no solamente es para la gente de tránsito, porque a la larga ellos están haciendo cumplir la ley. La educación tiene que ser para nosotros y para ellos, y para las personas que gobiernan esta ciudad. Entonces, la educación vial debe empezar a darse desde la escuela, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y debemos ser parte y parte. Cuando hayan leyes públicas que nos den prioridad, que respeten al peatón, entonces ellos van a empezar a cumplir esas leyes. Pero mientras sigamos estrechando aceras, dándole paso al vehículo, prefiriendo el vehículo, no va a funcionar. Entonces es un tema netamente de educación y de cultura, porque si bien es cierto, nosotros como usuarios muchas veces preferimos cruzar la calle por donde sea y no utilizar la señalética. Entonces tiene que ser un proceso dado de esa forma. Así es. Recuerda, Carlita, que en algún momento todos vamos a ser peatones. Así es, todos somos peatones. Y recordemos también que, ¿qué pasa? Que tránsito, agente de tránsito municipal, no solamente es tránsito vehicular, recordemos que también es tránsito peatonal. Así es. Bueno, Carlita, yo creo que hemos llegado al fin de este programa. Te agradecemos que estés aquí, que toquemos este tema tan importante. Te esperamos también para otra entrevista. Yo, ¿sabes qué? Quiero invitarte a que caminemos por las calles de Guayaquil. Sería increíble. Sí, sería increíble. E ir viendo estos beneficios que nos da nuestra ciudad y también qué podemos mejorar. Así es. No, sería increíble. Cuando tú quieras, yo estoy a las órdenes. La verdad es que este es un tema que me apasiona muchísimo. Tengo prácticamente la mitad de mi carrera me he dedicado a estudiar estos temas, el tema de los asentamientos informales, y me parece que es importantísimo que la gente empiece a educarse y la gente empiece a entender. Así que cuando tú quieras, cuando tú gustes, me avisas, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Yo encantada,
Feliz y muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. A ti, Carlita. Los esperamos en el próximo programa todos los jueves a las 11 de la mañana por el canal TV Digital.